Doctores, mire, la verdad, puras mentes brillantes aquí en Sin Censura. Le pido a Andrés que nos grabe para saludar al queridísimo doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Doctor, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Toño, pues mira, muchos saludos cordiales. Andaba en México, estuve en la Feria del Libro de la Brigada para Leer en Libertad. Y justamente me tocó, fíjate, ahorita que estaba escuchando al doctor Isaac de Paz, me tocó compartir, digamos, espacio con la ministra Lenia Batres, que primero dio una charla sobre justamente este proceso de cómo va a ser la elección de jueces y magistrados. Y ayer en una posada aquí en Querétaro platicaba con un amigo mío que es abogado, y él me decía, es que en realidad para ser un juzgador se tiene que tener claro que tus decisiones tienen consecuencias sociales. Eh, Pueden ser a nivel individual, pero pueden ser a nivel colectivo. Por ejemplo, esto último que tocó Isaac de Paz antes de terminar su participación sobre digamos, pues complicidad para que Ricardo Salinas Pliego no pague los impuestos que debe. Todos sabemos porque Andrés Manuel lo denunció, no penalmente, lo denunció públicamente en la mañanera al ministro Luis María Aguilar, guardando en el cajón este asunto que además tiene años, porque esto que decía Isaac de Paz, o esto que explicó hoy Arturo Saldívar en la mañanera, pues mira, yo creo que todos tenemos que entender que no basta tener el título de abogado o una maestría o un doctorado para poder convertirse en juez. Pero creo, fíjate, yo quería tocar hoy más una parte política, Toño, porque las grandes mentiras de la derecha se siguen derrumbando. Mira, nos dijeron y estuvieron duro en la narrativa en contra de la reforma del Poder Judicial, que cualquiera, que con esta reforma cualquiera iba a ser ministro de la Corte, ¿no? Yo iba a ser ministro de la Corte, que no soy abogado. Mi gato Titus. En la Alameda les decía, mira, el señor que vende esquites, decía a la derecha que podían ser ministros. No, lo que estamos viendo es un proceso que es inédito, que es nuevo, que lógicamente va a tener correcciones, son procesos complicados, se va a tener que haber un acercamiento, revisar, etcétera. Yo veo este proceso cuando fui dirigente sindical de los académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues nosotros cada año se llevan a cabo concursos de oposición para determinar profesoras y profesores que obtienen una plaza definitiva en la universidad. Y eso sucede en todas las universidades públicas. Por lo tanto, esto que señalaba Isaac hace ratito, pues es un íter, es un proceso usual. Se te piden documentos, tienes que comprobar que esos documentos tienen validez en el sentido de que tiene que ser de una institución, tus títulos de estudio, y con eso cumples apenas el primer requisito, que le llamaron el requisito de elegibilidad. Es decir, cumples los requisitos, puedes seguir adelante. El proceso más delicado, y que no es paso 1, paso 2, paso 3, es el que sigue. Es determinar justamente la idoneidad, honestidad, fama pública. Si ya fuiste juzgador, ¿en qué sentido fueron tus sentencias? Por ejemplo, si se presentara que no lo va a hacer Luis María Aguilar, pues estaría en la mira pública que ya fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esconde expedientes en el cajón de su escritorio para que no sean discutidos, para que no sean analizados, para que no se tome una determinación. Pues está muy bien, porque ahora nosotros
en junio del año próximo vamos a elegir. Y todavía son meses en los que vamos a estar viendo actores, por ejemplo, este calderonista, Gil Suar, que se inscribió, y como dijo hoy la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? La verdad, total incongruencia, ¿no? No creen en el proceso, no creen en la elección, pero se inscriben, ¿no? Si fueran congruentes y no creyeran, pues no se inscribirían al proceso. Entonces, sí hay una parte en el proceso aleatoria, que es cuando se venga el proceso de insaculación. Pero, como vimos hoy en la mañana, se va depurando. Y hay que recordar que son tres comités, porque es el del Ejecutivo, del cual se dio información precisa hoy, el de Judicial, que ya publicó sus listas, el del Senado, que también ya tiene el número de aspirantes y que debería de estar publicando también las listas, y de eso se va a conjugar, porque cada poder va a presentar un determinado número de candidatos, y pues eso tiene que ver con los puestos que se van a cubrir. De cualquier manera, fíjate, veía, creo que por aquí lo vimos, era creo que Luis Cárdenas, entrevistando a Ricardo Peralta, abogado, y a César Gutiérrez Priego, y esta narrativa muy, muy simplona, muy patito, como nos tiene acostumbradas la oposición en México, que antes gobernaron. No, es que si los va a elegir la gente, ¿a qué intereses van a obedecer, etcétera? Y uno se pregunta, a ver, ¿qué no te estás escuchando lo que estás diciendo? Porque los que están ahorita, ¿a qué intereses sirven con sus decisiones? Porque se escandalizan de que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos la posibilidad de elegir, pero ellos en esencia lo que nos están diciendo es que prefieren que sean poderes fácticos, poderes oscuros, élites que pueden ser económicas, políticas, y que ellos fueran los que decidieran la elección de jueces. Las implicaciones sociales son muy fuertes. Recordemos que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, en la época neoliberal, hay que decirlo bien claro, cuando en 1992 empezó a violarse de manera permanente hasta 2013, finales de 2013, el artículo 27 constitucional, que prohibía que privados generaran energía eléctrica en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca dijo nada. Era una violación flagrante de un artículo constitucional. Se utilizaron leyes secundarias para violar ese artículo constitucional y nunca dijeron nada. Y bueno, también, pues hoy nos damos cuenta que mucha gente que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no llegó por la fantasmal carrera judicial y tampoco son constitucionalistas. El doctor Isaac de Paz es constitucionalista. Todo esto está sirviendo, Toño, también para ventilar más cuestiones en el Poder Judicial, que era de los tres poderes, el menos vigilado, el menos juzgado, el menos criticado. Era como el poder intocable en el Olimpo, donde no podíamos conocer sueldos, contrataciones, fideicomisos, presupuestos, resoluciones, etcétera, ¿no? Y hoy en día todo esto ha servido. Por ejemplo, pues yo como dirigente sindical sí tenía la experiencia de saber que no por ser abogado le puedes entrar a todo. Pues porque hay abogados que se especializan en civil,
en penal, en mercantil, en constitucional y luego en subespecialidades. Es igual que la medicina, igual que las matemáticas, igual que las ingenierías, igual que todas las profesiones. Te vas especializando en un sector. Y entonces hay que decirlo, los ministros de la Suprema Corte, muchos de ellos no eran constitucionalistas y su función era vigilar la Constitución. Y ya para cerrar, fíjate, Toño, sus discusiones patito, de estos integrantes de la Corte, por ejemplo, la última, recordarás, cuando aceptaron, por ejemplo, jueces y magistrados amparos contra una reforma constitucional, a pesar de que el artículo 61 de la ley de amparo dice que son improcedentes los amparos en contra de reformas constitucionales. Y magistrados y jueces solicitaron amparo a sabiendas que no era posible. O sea, ¿de qué se trata? No saben leer y otros los aceptaron. Y luego en la Corte querían, sin mayoría calificada, de 8 de los 11, Norma Piña, querían sacarse de la manga de que no bastaba mayoría simple, pero ya en pleno proceso de discusión. O sea, es una soberana vergüenza, la verdad, ver el comportamiento de esos jueces. Tiraron la ley de la industria eléctrica, requería 2/3, se reunieron, no lograron los 2/3, 7 la quisieron tirar, 4 dijeron que no, y de todas maneras después la tiró uno solo la tiró. Yo siempre dije, pues si en el Pleno no lograron tener los 8 votos necesarios para declararla inconstitucional, ¿por qué posteriormente uno sí lo pudo hacer? O la epidemia de amparitis por todo el país, pero para salvar siempre intereses particulares. Y también sus sueldos escandalosos y sus prestaciones y sus jubilaciones. Así es que todo esto ha servido cada vez más para clarificar y ahora pues hay que estar atentos al proceso, Toño, que los comités, como señaló Isaac de Paz, hagan su chamba bien. Va a haber otra depuración y esos son los que van a la tómbola. Si se hace bien el trabajo, que yo también creo que sí se va a hacer bien el trabajo, pues van a ir a la tómbola perfiles que cualquiera de los que quede va a ser un buen perfil para llegar a la última etapa, que va a ser la etapa en donde la pelota va a estar en la cancha de la ciudadanía, porque pues vamos a ser nosotros los que en junio del año próximo vamos a salir a elegir a jueces y magistrados. Entonces, pues hay que seguir monitoreando, hay que seguir el proceso, va a tener errores, claro que sí, es un proceso nuevo, inédito, sobre la marcha se tienen que ir resolviendo cuestiones en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo, pero yo creo que para 2027, cuando se lleve a cabo la otra parte del proceso y que se va a conjugar con el proceso electoral federal, yo creo que ya va a haber mucha experiencia en este tipo de procedimientos y va a fluir todo mejor. Y pues sí, vamos a hacer changuitos que los perfiles que lleguen podamos elegir y también rechazar a perfiles que pudieron haber pasado incluso el proceso de insaculación y que en su vida pública como juzgadores pues ya demostraron que no cumplen con los requisitos mínimos de idoneidad a la luz de la opinión pública. Hoy se le pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum que su opinión personal, pues ella no puede opinar, no puede descalificar, porque para eso están los comités de evaluación y se vería mal que la presidenta descalificara a alguien. No es porque desconozca. Hay ciertos perfiles, ahorita lo dijo Isaac de Paz, oye, te han acusado de tortura
y todavía tienes la cara dura de presentarse a un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, pues, en esa estamos, Toño, y pues ya se ve el tiempo rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Ya a finales de enero se va a tener ya esta lista de los 3 comités, y pues de ahí en adelante, porque es en enero, luego ya nada más queda febrero, marzo, abril, mayo, junio, elección, y es principios de junio. Entonces, en realidad quedan enero, febrero, marzo, abril, mayo. Quedan 5 meses y se van a ir volando. Sí, se han volado, pero sobre todo, esto que nos menciona, doctor, me llama mucho la atención y que es absoluto. Efectivamente, el Poder Judicial de los 3 era el menos cuestionado, el menos vigilado, el menos criticado, y hoy es el que está en los reflectores, en el banquillo de los acusados. Hasta está en la Biblia. No juzgues, pues, no juzguéis, pues seréis juzgados, pues ahora están siendo juzgados en el Poder Judicial. Y bueno, qué gusto me dio que pudiera hacernos esta reflexión, este análisis y pues este estudio aquí en Sin Censura. Doctor, le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. En la discusión del Poder Judicial, a mí siempre me viene en mente una canción del cantautor italiano Fabrizio De André, que se llama justamente El Juez, y es una crítica demoledora a este Poder Judicial, no el mexicano, lógicamente, el italiano, pero hay muchas cosas en común, en donde dice que se creen representantes de Dios en la tierra. Así, a ese calibre. Mis redes sociales, Ángel Valderas, facilísima, aquí en pantalla está mi cuenta de X, pero es Ángel Valderas también en Facebook y también en YouTube. Y bueno, todos los sábados pueden buscar en Google Universal Querétaro y publico un artículo todos los sábados en el Universal Querétaro. Un saludo cordial, Toño, hasta Kansas. Ya está el frío cañón allá en el norte. Aquí un poquito, aquí basta un suétercito, pero allá ya está duro. Sí, ya está haciendo frijolín, doctor, y bueno, pues allá en Querétaro, disfrute de la deliciosa gastronomía, de lo bonito que es Querétaro. Enchiladas queretanas, Toño, son muy buenas. Esas no hay acá en Kansas City, desafortunadamente. Claro. Dale, pues. Ahí tiene que estés muy bien, Toño. Igualmente, el doctor Ángel Valderas, hasta luego. de energía, quien le agradecemos aquí, y le agradecemos a usted.